nada, nada. Y luego, a lo de al lado, está el tema de la pared de la iglesia de actual San Francisco. Por ahí estamos hablando de la calle Soria Galvarro. Soria Galvarro y esta es la Plaza Castro y Padilla. Sigamos, por favor. Sigamos. Es lo que quiero llegar. A este es un tema que quiero llegar. Sigamos un poco más. Hay otra imagen más. Bueno, aquí tenemos el Equeco y las alacitas en La Paz, ¿no? Ahí vamos a ver el tema de dos libros de Mario Montaña Aragón y otros tenemos el Universo de Deseos y otro también tenemos de la licenciada Luz Castillo Bacano, que es la que organizadora, ¿no?, de este tipo de eventos de carácter cultural. Bueno, ahí vamos a ver un equeco que está en cuclillas, no se ve el pene erecto, no es ese tema del pene erecto, me cuentan de que posiblemente fue con la cultura, esto es Tiwanaku, pero ya a los equecos con el pene erecto pertenecerían, ¿no?, a los reinos aymaras, ¿no? Hay un cambio, pero que también se presenta el tema de la fecundidad, ¿no? La fecundidad. Entonces ahí vemos fundamentalmente ese tema de hecho que hago marca, ¿no? El tema del equeco, es propiamente, exclusivamente paseño. Y en el otro lado vamos a ver la imagen de Checo, hipotéticamente que se presentaría a ese gordete que siempre está con la sonrisa, ojos abiertos, etcétera, lleno de miniaturismos, que se presentaría el tema de Sebastián Segurola. Sus tropas habían salvado, ¿no?, al cerco paseño de las tropas de Tupac, ¿no? Tupac Katari en este caso. Tupac Katari, ¿no? Julián Apasa, que fue justamente, puso en aprietos, ¿no?, en temas de la paz. Y como los liberó don Sebastián de Segurola, que era el gobernador, intendente de esta ciudad, ¿no?, hicieron una imagen. Y hay mucha historia de trasfondo, ¿no?, que era su empleada, que enviaba, que le protegía al esposo, y su enamorada, que era la empleada, era un enamorado que venía, traía, ¿no?, alimentos, charque, etcétera, maíz, en fin. Entonces, y ellos tenían su equeco. Entonces, hay muchas tradiciones sobre este particular, ¿no? El tema de fondo, que hay un miniaturismo, y a la cita significa cómprame, ¿no? Eso está en Ludovico Bertoni, ¿no? Bueno, entonces, es un tema que confluye con todo lo que significa el mundo andino, ¿no? Y en el tema de Oruro, está íntimamente ligada, por favor, está muy ligada con el tema del carnaval. Sigamos, por favor. Ahí tenemos. El tema del Calvario no es parte de esta actividad, ¿no?, del Carnaval de Oruro, que empieza con el primer convite, termina en el espacio sagrado, ¿no? Empieza con el Calvario, con el primer convite, en el día del Carnaval y la despedida. Entonces, de manera que todo es el periodo sagrado, periodo sacro, que nos dice don eh, Carlitos Condarco Santillán, ¿no? Es el periodo sagrado, porque hay una serie de actividades aquí, porque empieza con por ejemplo, el día lunes, la despedida, como hemos visto en una fotografía anterior, la despedida, la danza en la avenida cívica, luego el dejame, ¿no? El pasante, el preste, el alferado, ¿no? El pasante tiene que dejar al otro quien va a hacerse cargo de la fiesta de determinado conjunto. De manera que hay una serie de situaciones de carácter social y religiosa, ¿no?, durante el periodo del carnaval. Entonces, aquí el tema del Calvario, cómo se presenta, cómo se muestra en el tema de Oruro. Y allá al frente justamente está el monumento, ¿no?, a la Virgen de la Candelaria en la cúspide, ¿no?, y del Cerro Santa Bárbara, ¿no? Ahí tenemos hermosa, ese hermoso monumento, ¿no? Y que, bueno, pues es la que está protegiendo también a los aureños, no aureños, ¿no?, para darles dicha felicidad y bendiciones. Porque ¿qué es lo que significa el tema de las miniaturas? Deseos que uno quiere cumplir en la vida. Y esos deseos se cumplen siempre y cuando la persona también tiene que poner su parte. Responsabilidad, dedicación, ¿no?, trabajo, empeño, superarse permanentemente. Entonces, ahí
el mensaje, el tema del Calvario. Aquí termino. Gracias. Muchísimas gracias, querido Antonio. Muy ilustrativa la exposición. Antes de pasar a las preguntas, quisiera pedirles, por favor, que podamos abrir las cámaras para una fotografía, si es posible, a todos los participantes y a todos los que nos acompañan. Les rogaría, antecitos de las preguntas, pasar a unos segunditos de toma de fotografía. Si pudieran abrir sus cámaras, por favor, les ruego. Javier, si pudieras tomar la fotografía, por favor. Están abriendo cámaras. Javier, la fotografía, por favor, nos avisas. Javier, por favor, si pudieras tomar la fotografía. Sí, si me dan un Por segundito, favor. por favor. Claro que sí. Todavía estamos abriendo. Ahí están nuestros moderadores del Instituto Boliviano de Urbanismo, que nos acompañan esta noche también, así como los expositores. Una sonrisa, por favor. Claro que sí, sonreímos todos, por favor. Ahí el hermano Roberto, una sonrisa, por favor. No estén tan serios, hermanos, por favor. No me veo ni nada. Sonrisita. El maestro Roberto Montero, por favor, una sonrisita. Creo que no quiere sonreír. Ya. Vamos tomando la fotito, Javier, por favor. Sí, ya está, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Ahora sí, si alguien tuviera algún comentario, alguna pregunta, por favor, adelante. Pueden usar el chat o bien tomar directamente el micrófono. Adelante, por favor. Reiteramos, si alguien tuviera algún comentario, alguna pregunta, este es el momento, ya sea por medio del chat o tomando el micrófono. Adelante. Buenas, sí, tengo una consulta. Sí, adelante, por favor. Esto del mini calvario y la cuestión del miniaturismo en Oruro vendría a darse continuamente al proceso histórico de La Paz, luego de las Salacitas y su formación en el siglo posterior al siglo XVIII. Muchas gracias por la pregunta, querido Antonio. Por favor, no sé si has comprendido, estaba un poco suave el audio. Indica en qué momento ha aparecido el mini calvario, si tiene alguna relación con lo de La Paz o es muy aparte. No, estamos hablando del año 2010 aproximadamente, ¿no? Merced al entusiasmo de doctor Elías, Jesús Elías, después también los hermanos Cazorla, ¿no? Fabricio, Mauricio Cazorla, también comprometidos con la cultura regional y nacional, ¿no? Entonces, el mini Calvario tiene el tema fundamental de poder retomar la tradicionalidad, porque se estaba perdiendo, ¿no? Elementos foráneos, ¿no? Osos, pandas gigantescos, ropa plástica, bañadores, etcétera, etcétera, ¿no? Y se nos están perdiendo 300 por el tema de los sorteos con blanca, sin blanca, ¿no? Los sorteos, etcétera, ¿no? Se estaban perdiendo. Entonces, esto es a retomar, porque han empezado a realmente volver al miniaturismo, las cosas pequeñas, como eran originalmente, ¿no? En el caso de La Paz,
No como originalmente eran hechas, llamadas espiñas, ¿no? Ya quinoa, etcétera, tarwi, molidos, eran pequeñas figuras, luego después de intercambiar se lo comían. O en algunos casos también nos hablan de que existían para hacer intercambio de monedas. Esas moneditas eran una especie de piedras planas, pequeñas, que traían del río, ¿no? Y servían también para poder intercambiar. Entonces, AINI. El AINI ha sido muy importante, ¿no es cierto? El AINI. Entonces, el tema de las alacitas, ¿no? Es un tema muy tradicional, muy nuestro, ¿no? Muy boliviano, muy andino, ¿no? Y bueno, obvio, en el caso de Oruro se mantiene adherida, repito, al tema del carnaval, adherida al tema de la Virgen de la Candelaria, ¿no? ¿Y dónde está el tema de la iglesia? A las faldas del Cerro Pie de Gallo. El Pie de Gallo es un numen. Un numen está considerado como una especie de, como le llamaría, pues esto, eh, hay muchos antropólogos que han dado nombres especiales, ¿no? El numen pétreo, y que, bueno, pues en las faldas del Pie de Gallo está justamente el santuario del Socavón. Entonces, y últimamente, aquí quiero resaltar el licenciado Juan Luis Solís Castillo, juntamente con otras autoridades, ¿no? Han erigido un mástil, ¿no? Un mástil gigante, ¿no? Un mástil gigante que ha sido tremendamente difícil su trabajo y poder flamear la bandera de rojo carmesí con la que ha nacido, ¿no? La ciudad de Oruro. Entonces, es un trabajo también que se va a ver en alguna de las tomas, ¿no? El tema del Cerro Pie de Gallo convertido en un icono, ¿no? del flameo de las banderas de nuestro país. Tenemos el tema del 6 de agosto, la bandera tricolor nacional, la bandera marítima, etcétera, 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 ¿no? Y están con el empeño de colocar letras gigantes con nombre de Oruro. Vamos a solicitar al licenciado Solís, que también está parte de los oyentes, ¿no? Puedo mostrar un par de fotografías sobre el tema de las letras letras gigantes de Oruro. He visto en todas partes estas letras, en todas partes veo. He estado últimamente en Iquique, en el paseo de la Cabancha, no se ven letras gigantes, no dice ahí Iquique, ¿no ve? Entonces, lo mismo se está trabajando, lo mismo, pero en la ladera del Cerro Pie de Gallo, porque este es el cerro legendario, ¿no? Es un cerro legendario. Por ese mismo motivo, repito, este cerro es la que protege, como en todas partes, en el campo. En el campo, en las comunidades, los cerros que están cerca son protectores y tienen nombre. A cualquier comercio vayan, Toledo, Caracollo, vayan aquí, allá, Chayapat, los cerros más cercanos, que son, ¿no? Son cerros protectores, tienen su nombre, ¿no? Entonces no son, digamos, cerros así por así, cada cerro tiene su nombre. En el tema de Oruro tenemos tanto en la parte de atrás, en Itos también, en Itos cada cerro tiene su nombre. Bueno, entonces es un tema muy largo para poder explicar, ¿no? Y soy muy feliz, muy satisfecho de haber participado con ustedes, ¿no? En este tema tan importante como el tema del Calvario, en el tema del Calvario de Oruro, en este caso de manera particular. Muchísimas gracias, querido Antonio. Creo que no hay más preguntas, más comentarios. Damos una oportunidad más a los participantes que puedan formular algún comentario, alguna pregunta. Adelante, por favor. La palabra, Adelante, por favor. ya. Muy buenas noches, felicitar la exposición y también felicitar a los organizadores. Un gran saludo a la licenciada Luz Castillo. La consulta en este sentido, hablando de las alacitas, Oruro tiene su tradición, en La Paz está el equeco, pero ¿cómo se integra ese tema de La Paz, Oruro? Al final, a veces siempre hay comentarios, ¿no? Surge en Oruro,
No, es en La Paz está la gran feria de las Alacitas, pero somos una misma nación, no somos pueblos aymaras. ¿Y cómo podemos en este sentido entender las réplicas que se está llevando a cabo en Perú, por ejemplo, que también es un sector aymara, pero ¿cuál sería nuestro punto de vista como bolivianos, como hondureños, como paseños? Ese punto de vista quisiera conocer. Bueno, hay cosas que son típicas, características de cada zona, de cada región, ¿no? Son prototipos. Pero también no hay que olvidar en la frontera, justamente en el tema de Puno, ¿no? Juli, ¿no? Es donde Ludovico Bertone realiza ese libro tan, digamos, eh, majestuoso, ¿no? El diccionario el vocabulario de la lengua aymara, ¿no? Y eso actualmente pertenece al Perú. O sea que entonces ha habido cierta relación, pero en algunas otras actividades han adquirido su propia personalidad. En el tema del carnaval propiamente, en el tema de las danzas, etcétera, no, Oruro. Oruro ha sido declarada por la UNESCO como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. La única, la única. Aunque hayan querido un poco, quién sabe, de manera horizontal con el tema de la lista representativa, ¿no? Y es un tema que no aceptamos los reyes. ¿Por qué? Porque Oruro tiene un certificado de nacimiento. Y el certificado de nacimiento dice Carnaval de Oruro, obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Ninguna más. Así de claro. Tenemos un certificado de nacimiento. Entonces, eso cuando vino aquí el experto en nuestra Oruro, que nos explicar, nosotros hemos hecho entender con absoluta claridad qué significa para nosotros el origen, la originalidad, la pristinidad. ¿No? Entonces, ha habido mucho debate, pero para el orureño, el carnaval es obra maestra, por lo que he explicado. Obra maestra porque esto viene de siglos. Estamos en las serranías Sagrados Urus. Ahí tenemos el Cerro Pie de Gallo, ¿no? Y ahí tenemos también la Virgen de Copacabana antiguamente, y después la Virgen de la Candelaria, y luego ahora ahí se encontró la pintura, ¿no? De la Virgen, y que se convirtió luego en el socavón de la Virgen, o la Virgen del Socavón. Ahora más se conoce como Virgen del Socavón. Entonces, estos productos de cientos de años, no es del 1940, o como alguien dice, en el año 1904 se funda la primera diablada, no, es posterior, es muy posterior, ¿no? Entonces, este tema es un tema mucho más antiquísimo. Justamente está explicado en mi libro Oruro, Tierra Eterna, ¿no? Está muy bien explicado, Oruro, Tierra Eterna. Ha sido esto llevado también a... Hay una red de cementerios patrimoniales que se unen anualmente, pero también en otro libro dice Diablo, Diablada, de Oruro al Mundo. ¿Lo ven ustedes? Diablo, Diablada, de Oruro al Mundo. Y este es un libro que ha sido también entregada en Miami. El Rosquita ha sido invitado en dos oportunidades a la ciudad de Miami, en la Universidad Internacional de Florida, ¿no? De Miami. Y hay un centro cultural, se llama Centro Cultural Masis, de bolivianos o hijos de bolivianos que residen en Miami. Y también hay una entrada tipo Oruro, ¿no? Una entrada. Y yo hubiese querido mostrarles también en otra diapositiva. En esta entrada, ¿no? Está la Virgen de Socavón, la Virgen de la Candelaria, manejada por damas, justamente, que radican en la ciudad de Miami, en Norteamérica, ¿no? Entonces, este libro ha sido vendido allí, ¿no? Diablada de Oruro al mundo. Y últimamente expuse un tema, ¿no?
en Lima, ¿no? Sobre el tema del fenómeno de la diablada, ¿no? De dialéctica de la diablada, ¿no? Etcétera, que está muy relacionado con el tema de los difuntos, ¿no? En base al aporte de los mitos mensajísticos. Entonces, bueno, trabajando siempre en torno al rescate de nuestra tradición, de nuestra cultura, los valores que tenemos, ¿no? Y que realmente están muy arraigadas, especialmente en el territorio orureño. Muchísimas gracias, querido Antonio, por esta participación. Muchas gracias a los participantes. Les hago recuerdo que mañana tenemos la tercera sesión. Agradecemos la paciencia, la dedicación de cada uno de ustedes por haber escuchado hasta las 10:05 de la noche. Mil disculpas por las interrupciones y mañana vamos a estar con la tercera sesión que habíamos indicado hace un momento. Muchísimas gracias, querido Antonio, por esta referencia tan amplia y obviamente siempre queda mucho por explicar, ¿no? Es insuficiente este tiempo que nos tomamos porque es un tema bastante profundo y bastante vívido, ¿no? Cabe la aclaración de haber retomado esta tradición, haber retomado el 2010 toda esta tradición de la miniatura a partir de una recuperación que se ha hecho en forma muy consciente, ¿no? Eso también es un proceso importante para destacar. Muchísimas gracias a todos y todas. Entonces, mañana estamos nuevamente con la tercera sesión y esperamos que estos seminarios sean de utilidad y refuercen nuestro sentido de pertenencia a este país que se llama Bolivia. Muchísimas gracias. Buenas noches. Yo quiero también despedirme Por de cada uno favor. de ustedes y gracias a todos ustedes, a la licenciada Luz Castro, una amiga de los libros, amiga que nos une la cultura fundamentalmente. Y bueno, pues cada uno obviamente tiene que dar lo que tiene, ¿no? Entonces, no hace mucho entregué mi 10º libro, justamente que se llama Sándwich y Semillas para la Vida. Y estoy preparando otros libros mucho más, también sigo en camino, hay bastante material y bueno, lo que falta es tiempo. Hoy día estaba muy preocupado porque tenía compromiso con ustedes. No he tenido que dejar muchas cosas, no, pero porque tenía compromiso con el programa y no puedo fallarles de ninguna manera. Y gracias por haberme escuchado, gracias por haber compartido esta noche y obviamente esperemos estar con otras novedades. Bueno, gracias y gracias. Muchísimas Perdón, gracias. Hasta mañana. sí, perdón. Gracias a todos, gracias Luz, gracias al Antes señor Rebollo. antes de terminar, Muchas por gracias. favor, el día de mañana se va a controlar el nombre y apellido para los que ingresen. Por favor, para evitar cualquier tipo de problemas. Y a las personas que entren como usuario, lastimosamente se va a bloquear. Entonces, por favor, tomar los recaudos. Muchas gracias. Gracias. Hasta mañana. Seguramente vamos a tomar toda la previsión. Gracias, buenas noches. Buenas noches.